Gobernador Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV, y como lo digo en la Ciudad de México constantemente, orgullosamente navajoense de nacimiento y radicado en Álamos, qué gusto llegar a... ¡Qué envidia! A la conferencia que dirige, que encabeza, y como promotor como uno de los promotores de los encuentros para medios alternativos e independientes, quiero agradecerte por esta iniciativa para los colegas que así decidan inscribirse a este programa, porque en ese sentido, mi primer planteamiento, gobernador, en momentos en que hay periodistas que se entrevistan entre sí y hablan de dictadura, qué fea dictadura esto de abrir vivienda, apostarle a la educación y hablar de inclusión social. Y lo menciono porque mientras unos en México hablan de dictadura y de ataques, al otro lado del mundo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va a Barcelona y hace una defensa profunda de nuestros pueblos originarios y habla del caso México, del primero los pobres. Y mucho de eso lo estás poniendo sobre la mesa, gobernador, en esta conferencia. ¿No te han preguntado tus reflexiones sobre lo que escuchaste, lo que viste desde Barcelona para aterrizarlo acá a Sonora, gobernador? Y si me permites otro planteamiento. Bueno, primeramente, el tema de la dictadura se ha vuelto un cliché. Pero yo les pido a ustedes que reflexionen sobre su propia experiencia y que recuerden el trato que recibían los medios de comunicación en administraciones anteriores a mi gobierno. No solo eran sometidos a presiones publicitarias, eran sometidos a un sistema de coerción, incluso por la vía legal. Nadie puede decir en Sonora, nadie puede decir fundadamente en nuestro estado que ha sido lastimado en su reputación, en sus intereses, por la vía de la aplicación indebida de la justicia. Absolutamente nadie. Y así como el tema de los medios, nunca se ha vivido en el estado de Sonora y a nivel nacional, se diga lo que se diga, un ambiente de libertad como el que tenemos ahora. Incluso el poder, el ejercicio del poder público se ha modificado de tal manera que ya no tiene un uso discrecional que con frecuencia llevó a los gobernantes a abusar de ese poder para condicionar el desempeño de muchas ciudadanas y ciudadanos. Vuelvan la vista atrás y recuerden cómo eran los gobiernos anteriores. No solo hemos cancelado la discrecionalidad, sino que el poder se ejerce ya sin glamour. ¿O acaso ven ustedes glamour en el desempeño del gobernador? Pues si vienen y me gritan aquí abajo y yo salgo y yo bajo a escuchar a la gente. A veces salgo por una puerta y me los encuentro a ustedes ahí. Y no es por presumirles, me da mucho gusto. Sin incurrir en falsedades, me da mucho gusto e invariablemente los atiendo. Invariablemente los atiendo. Y si no lo hago,
Yo a veces con frecuencia les digo, ¿y por qué tienen que andarme buscando aquí en una puerta? Estoy allá y siempre que sea necesario, atenderé con toda libertad sus preguntas, sus respuestas. Nada que esconder, nada que no podamos responder con toda transparencia y con toda verdad. El tema, miren, el tema de primero los pobres es un objetivo superior de nuestro movimiento. Si fuese obligado a responder o ejemplificar, definir un objetivo de nuestro movimiento, es su vertiente social, traducida en términos operativos en la atención a todos, pero por el bien de todos, primero los más necesitados. Yo personalmente aprendí mi compromiso social en mi pueblo, donde la mitad no tenía para comer y la solidaridad de la otra mitad, a la que sí le alcanzaba, era insuficiente para ayudar a la mitad que carecía de lo elemental. Y ahora, gracias a los programas sociales, todos los habitantes de mi pueblo, pero eso sucede en todo el estado y en todo el país, tienen para lo fundamental. El caso de Barcelona me parece una iniciativa muy interesante. El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas de nuestro país con sociedades afines, que tienen por vocación histórica una filiación progresista. Me da mucho gusto el fortalecimiento, la participación en estos espacios internacionales con países como Brasil, con quien hay una afinidad muy particular, especialmente con el presidente Lula y su visión que ha sido emblemática en Latinoamérica, Colombia y por supuesto España, que ha tenido periodos de gobiernos progresistas afortunadamente muy exitosos. En ese sentido, gobernador, la nación y el gobierno que no es afín necesariamente a esa visión de Barcelona es el vecino del norte. Y mucho del éxito de lo que se mueva o no está en ustedes, en los gobernadores, en los que mantienen una relación, por ejemplo, con el gobierno de Arizona. ¿Qué impacto, si acaso, tendrá lo ocurrido en Teotihuacán para el tema turístico en Sonora y estas alertas de viaje que implementa el gobierno de Estados Unidos? ¿Y qué podrá decírsele a la gobernadora en un partido de béisbol para aminorar precisamente ese impacto? Y en ese mismo sentido, gobernador, ¿qué hacer con esta relación que es muy buena, así lo entiendo, con el gobierno de Arizona, para que se siga protegiendo los derechos de los paisanos que siguen siendo blanco? No nos olvidemos de eso, siguen siendo blanco de una cacería por parte del gobierno de Donald Trump, que seguramente no está muy contento por lo que se dijo allá en Barcelona. En ese sentido se lo pregunto para sus reflexiones y muchas gracias, gobernador. Bueno, gracias, Vicente. Yo creo que hay que partir de que tenemos una relación histórica muy intensa con Estados Unidos, particularmente de carácter comercial, pero en el caso de los estados fronterizos, esa relación es todavía mucho mayor. Llega una interacción cultural que nos permite definir algunas zonas de la frontera como espacios prácticamente binacionales por la intensidad de la relación social, económica, cultural, familiar. Nogales, Arizona, Nogales, Sonora, imaginen ustedes, Agua Prieta, Douglas, Naco, Sonora, Naco, Arizona. En esa franjita la relación es muy intensa.
Y como los países no cambiamos de domicilio, aquí vamos a estar. Y hemos aprendido que una buena parte de los intereses económicos de nuestro país están vinculados a los intereses económicos de Norteamérica. Consecuentemente, se convierte para nosotros en una relación prioritaria. No en vano, somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Creo que el tema de Teotihuacán es obviamente muy lamentable, focalizado sin restar relevancia a la trascendencia del hecho, particularmente a la trascendencia por la muerte de algunas personas y un número todavía mayor de heridos. Creo que podemos decirle a la gobernadora de Arizona que en el estado de Sonora hemos ido avanzando en el combate a la inseguridad, que tenemos todavía retos pendientes, pero que aquí puede venir y como podemos estar cada uno de nosotros y muy difícilmente vamos a ser testigos de un hecho de violencia. Muy difícilmente vamos a ser testigos de un hecho de violencia. Creo que parte de nuestro respeto a la gobernadora de Arizona se debe a la posición que ha asumido respecto a las y los migrantes, particularmente a la comunidad hispana. Creo que su visión coincide con la nuestra. Vemos nosotros en los derechos de los migrantes o tenemos una visión humanitaria sobre los derechos de los migrantes. Y creo que esa coincidencia con el gobierno de Arizona, particularmente, aunque no sea la visión del gobierno norteamericano, esa coincidencia nos permite fortalecer más fácilmente los lazos, fuertes lazos que ya tenemos con ese Estado, con el que compartimos, dicho sea de paso, casi 600 kilómetros de frontera, casi 600 kilómetros. Nosotros tenemos frontera con 3 estados. Arizona solo tiene frontera con el estado de Sonora. Bueno,